Ya. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la clase número que Algún número. 15 por ahí, en donde es una clase bastante especial, porque no es una clase, o sea, todas las clases, todos los jueves, clases de gloria son especiales, pero esta tiene algo especial en el sentido de que no fue dada un lunes por el Señor directamente, sino que el Señor nos estuvo hablando en la semana, y el día de ayer pues nos dio la clase. Primero, antes de que todo, voy a empezar con una oración. Por favor, cierren sus ojos. Padre nuestro, bendito eres sobre todo nombre, Señor mío. Te agradezco, Señor, por este momento tan especial, Señor. Un jueves, Señor, a punto de hablar tu palabra, Señor. Por favor, Señor, te pido que quites toda distracción, Señor. Toda falta de sueño, todo sueño, Señor, todo cosa que estorbe, Señor. Sé tú en medio de nosotros, Señor, que tu espíritu fluya sobre todo nosotros, Señor. Que entre tu palabra, Señor, que fluya, Señor, y que se quede reposando en nuestro corazón, y que quede como entendimiento, Señor, y que la podamos usar en nuestro día a día, Señor. Te pedimos, Señor, que te muevas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú, Señor, reposando en nuestras vidas. Te agradecemos por este momento tan especial que nos has dado, Señor, de estar aquí compartiendo tu palabra. Padre mío, te agradezco sobre todas las cosas, Señor, porque tú eres mi Dios y tengo la fe y el entendimiento de quién es mi Dios. Así como cada joven que está aquí, Padre. Te agradecemos, Padre mío. Amén. Bueno, para empezar la clase, como les estaba comentando, como nos dio la clase el Señor, es una forma diferente que, como usted o la mayoría sabe, los lunes el Señor, por medio de interpretación de lenguas, por medio de los pastores, pues el Señor nos comparte la palabra que vamos a dar. O sea que no es palabra de hombre, no es palabra del Señor. Entonces, el Señor nos da el tema, y de ahí fluye de una explicación referente a lo que vamos a dar. Pero esta vez fue diferente, donde recibimos instrucción de los pastores, donde nos dijeron, en cierta manera nos dijo la pastora de que pongamos un canto, y cuando sintamos de danzar, pues de que ahí es cuando cambia la atmósfera y realmente empieza a fluir. Y de mi parte, cuando se nos dijo eso, la verdad fue un poco así raro, porque o sea, yo no soy mucho de danzar y todo eso. Entonces, cuando me puse el canto, y después empecé a escuchar el canto y me empecé así como a fluir. Y nunca pensé que danzaría así como dancé esa vez de ayer, porque no sé, me da mucha pena hasta en la iglesia, de que la gente que se congrega en la iglesia pues sabe de que pues no soy muy bueno danzando. Entonces, cuando empecé a saltar, a echar marometas, o sea, no me limité, o sea, dejé que el Señor fluyera, y realmente sentí tan bonito. Hasta, no solamente fue una canción, sino fueron varias, así que aproveché. Entonces, en ese proceso de que estuve recibiendo la palabra, fue algo tan bonito que cuando empecé a escribir, literalmente, así les digo, de que no entró como cuando te dictan recibes así el dictado, y fluye el pensamiento en tu cabeza y empiezas a escribir. Literalmente no fue así, no sentí la palabra, simplemente fue mi mano escribiendo en el cuaderno. Y en sí, lo que me recibí fue la fe. Y mi hermano Gael también recibió la misma instrucción, y recibió en cierta manera el gozo en el desierto. Y fue algo hermoso, y al final de cuentas quedó el tema, la fe con entendimiento. Así que vamos a empezar con el tema. La fe con entendimiento. Para primero entender la fe, tenemos que saber qué es la fe. La fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve. Pero ¿cómo vas a desarrollar esa fe si no entiendes quién es tu Padre? Uno, cuando llega a la iglesia, no cree, realmente cuando llega no crees en Dios hasta que no te explican que es un Dios todopoderoso, un Dios amoroso. Entonces tú empiezas a entender de que ahí hay alguien que te puede cobijar, que te puede dar eso que tú tanto estás buscando. De tal manera que yo siento que cada uno de nosotros ya estamos en un momento donde ya tenemos esa certeza, esa prueba de que el Señor existe y que el Señor está con nosotros. Y así puedo ir uno por uno. Caleb, tu mamá,
Adrián, la transformación de tu familia, ustedes, el testimonio que han vivido con sus papás, Eli, también la transformación de tu vida y los discipulados que has sido presente, Alicia, las ministraciones y la palabra que te han dado en el templo, y ustedes, les digo que ya han estado pues, los discipulados, y Emily, tu sanación que has vivido. Entonces el Señor de tal manera ya ha plantado esa semilla, esa certeza, esa fe y esa convicción que el Señor existe. Pero entonces, ¿cómo la desarrollamos? ¿Cómo la hacemos que fructifique y nos acercamos más al Señor? Porque al final de cuentas, nuestra fe va a crecer cuando nosotros entendamos cómo se mueve el Señor, qué piensa el Señor de nosotros, cuáles son los proyectos que tiene el Señor de nosotros y cómo logramos ese conocimiento entregando nuestros pies, entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón. Porque al final de cuentas, todo recae en una palabra muy importante que el Señor nos ha recalcado mucho en nuestras últimas semanas en los discipulados, que es la obediencia. Si tú no obedeces en entregar lo que hay en tu corazón, porque el Señor ya tiene el proyecto, ya tiene el plan, ya vio la necesidad que hay en tu corazón, ya vio lo que tú deseas realmente. Entonces está en nosotros el entregar y el ser obedientes. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues el Señor nos habla por muchos conductos, ya sea en la iglesia, el pastor nos dice que leamos la Biblia, el Señor se encarga de darnos todas las herramientas. Ya no siento de que hay una excusa de que estemos solos, de que yo no sabía esto, yo no esto, porque realmente las cosas están ahí. Cuando el pastor te dice que leas la Biblia, es cuando entiendes y empiezas a leer que el Señor tiene planes de vida y de paz para tu vida, no tiene planes de destrucción, dice un versículo. Entonces tú empiezas a desarrollar ese conocimiento que te empieza a entender de que quién es el que te respalda, quién es el que te acompaña en el desierto que vives, quién es el que va a abogar por ti, quién es el que te va a dar las fuerzas, quién es el que te va a dar las herramientas para que tú luches ante las adversidades que se te presenten. Y para empezar, en cierta manera quiero empezar con el padre de la fe, que es Abraham. Como vemos en el transcurso de la vida de Abraham, cuando el Señor le habla por primera vez y le dice que salga de su tierra, de su parentela, él no conocía realmente a Dios, adoraba a otros dioses, pero conforme fue avanzando en esa fe con el Señor, empezó a entender cómo funcionaba el seguir al Señor. Realmente él entendió que la fe es la base de todo, el caminar es en esa fe de no ver nada, tener esas promesas que el Señor te dio, pero caminar en esa fe de que en algún momento se van a cumplir. Y en un momento de nosotros, de nuestra vida, el Señor nos ha dado una promesa, algo con lo cual nos llenó de gozo de que el Señor nos prometió eso, ya sea promesas ya cumplidas o promesas futuras, igual que a Abraham le fueron dadas. Vemos como el Señor le dice que salga de su tierra, de su parentela, y al final le dice que su descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del desierto. Y como vemos en ese transcurso pasaron diferentes desiertos, diferentes procesos en su vida, donde se fue moldeando y fue conociendo ese Dios verdadero, igual que cada uno lo conocemos de una forma, ya sea un padre, el amor de un amigo, alguien especial en nuestras vidas. Y como Abraham conoció a ese amigo en ese proceso que fue caminando con el Señor, lo vemos con su esposa, de que le dio la promesa al Señor de que iba a tener un hijo. Y como en ese proceso que vivió Abraham, a fin de cuentas cayó en necedad de decir de que no necedad de él, sino de su familia, y cómo fue moviéndose aún así en esa fe de que el Señor le iba a dar un descendiente. A mí lo que me incita el Señor a decirles es de que se sientan importantes y entiendan de que no están aquí por casualidad. Realmente no es todas estas clases que hemos tenido, que les ha dado el Señor, porque realmente no somos nosotros, son herramientas y depósitos que está haciendo el Señor en sus vidas, porque el Señor ya se fijó en ustedes, ya tiene el proyecto trazado, ya tiene las herramientas, ya tiene las cosas para hacerlos llegar a ese punto. Y yo quiero decirles que ustedes no son diferentes a los antiguos que se mencionan en la Biblia, Moisés, Pablo, Abraham, como estábamos mencionando, porque si le prestamos atención, si bien el Señor se presenta en ellos de diferentes formas,
se repite un patrón realmente si ponemos atención, en el cual a cada uno el Señor viene y se presenta, le da esa muestra, esa convicción. A Moisés a través de la zarza, a Pablo a través del camino y las visiones que tuvo, a Abraham se le presentó el Señor en su casa, y así como yo les mencioné a cada uno cómo el Señor se ha presentado en su vida, de tal manera de que el Señor planta esa semilla, y mediante esos procesos es cuando va moldeando su carácter y moldeando su fe y haciéndola crecer. Pero eso no puede suceder si ustedes no entregan su corazón, si no entregan sus pies, si no entregan su mente, si no son obedientes sobre todo, porque el Señor, si bien a lo mejor no nos habla directamente por ahora, porque se vienen tiempos donde el Espíritu del Señor se va a derramar de una manera increíble, recibimos instrucciones a través de la iglesia, recibimos instrucciones a través de ministraciones, recibimos instrucciones a través de, como mencioné en la iglesia, cuando el pastor te dice: hey, lea, estamos leyendo este libro, el Señor nos está hablando, quiere que fortalezcamos estas áreas. Porque algo que hemos notado y se me hace muy bonito, que cada vez que nosotros damos una clase va de cierta manera de la mano con el libro que el Señor nos da, de manera de que las decisiones, cuando nos dio el tema de las decisiones que les di, estamos leyendo el libro de Éxodo, básicamente el trayecto donde Moisés tuvo que obedecer al Señor y entregar su vida y tomar esa decisión para que las cosas salieran conforme al plan de Dios y el trayecto y el trazo que ellos tenían. A fin de cuentas, Moisés no creyó, o su fe no vino desde un desconocimiento de quién era Dios. Moisés, cada vez que subía al monte, tenía la certeza de que ahí iba a estar Dios, porque él ya se había presentado, ya tenía el entendimiento, porque había entregado sus pies, había entregado su vida en el desierto, de tal manera de que tuvo ese entendimiento, tuvo ese desarrollo que lo hizo entender a final de cuentas. Sí. Y como vemos que Moisés al principio realmente era una persona común, por cierta manera, o sea, tenía un rango en el sentido de, pues, era pues, pariente de, o sea, era hijo de un israelí, pero al final de cuentas tenía puesto ¿cómo se dice? Pues a nivel alto, pues, así de alto, pues. Sí. Alto rango. Pero como vemos de que en cierta manera no era diferente a las demás personas. Simplemente él sabía de que tenía un propósito en ese momento, de que era liberar al pueblo de Israel. Pero cuando el Señor lo llama, realmente no estaba convencido. O sea, conoció al Señor, pero no estaba convencido de que seguir ese propósito, por falta de fe en sí mismo, de cómo se movió en el sentido de que, o sea, le dice al Señor: ¿cómo yo voy a liberar al pueblo si soy tartamudo? O sea, no tengo la capacidad suficiente para liberar a un gran pueblo. Y como vemos en ese proceso que el Señor trabaja en Moisés para que tenga esa confianza, en esa fe de que hay un ser superior a él que va a estar con él. Y como vemos que en ese caminar con el Señor, que le dice cuando se presenta al faraón y hace esas grandes plagas, o algo tan simple. Imagino Moisés en ese momento cuando se convirtió la vara en una serpiente en frente del faraón. Digo, ahí yo siento que hubo un incremento de fe en Moisés, de decir: ok, eso es en serio, realmente el Señor se está moviendo. No fue algo que yo pensé, sino que el Señor realmente se está moviendo en este proyecto que es liberar al pueblo. Y como vemos en ese proceso de cuando Moisés libera al pueblo y ve las plagas, ahí empieza esa seguridad en el Señor y en esa fe para seguir ese proyecto, ¿cómo puede decirse? Ese don que el Señor le dio. Y en cada uno de nosotros también tenemos un don especial, un proyecto, un proyecto, por así decirlo, en la cual el Señor se va a mover en cada uno de nosotros. O sea, si estamos entrados aquí, no es en vano, sino porque el Señor tiene un llamado especial para cada uno de nosotros, en donde tenemos que aprender a conocer al Señor y seguir creciendo en esa fe del Señor, igual que lo hizo Moisés en ese proceso de conocerlo. La historia de Moisés se me hace muy increíble, porque él tenía la certeza y tuvo la fe de quién es Dios. Y como estaba explicando Joel, yo quiero desmenuzar un poco
y analizar el trayecto que tuvo Moisés y cómo se relaciona con esa clase, porque Moisés, como mencionaba, tuvo la presentación de quién era Dios. El Señor se presentó ante él y ahí es cuando Moisés tuvo el entendimiento de que, ok, las historias que contaban mi familia, mi pueblo de Israel, son ciertas. Es cuando empezó a formarse ese entendimiento y por ende empezó esa fe, donde el Señor, a través de ese proceso, a través de que Moisés le creyó, tuvo la fe de entregar sus pies, entregar su vida, fue experimentando todas estas cosas que mencionaba mi hermano, en las cuales fue fortaleciendo el entendimiento, fue fortaleciendo la convicción de quién era Dios, fue que en el trayecto fue fortaleciendo la fe que Dios había depositado en él, a tal punto de que hizo todas las maravillas que hizo a través de la obediencia, a través del depósito que hizo el Señor en él, y las fuerzas que le dio en él y la confianza que tuvo en el Señor. Porque bien pudo haber dicho, oye, pues sabes qué, como dijo mi hermano, pues soy tartamudo, o sea, yo cómo la voy a armar, pues es imposible, o sea, mis capacidades humanas, con lo que estábamos hablando ayer de la verdad que mira el Señor en nosotros, o sea, a veces nos miramos en el espejo y decimos, no, pues cómo le vamos a hacer si, pues, o sea, soy tartamudo, no hilo bien las palabras, no me puedo expresar bien, cuando realmente la fe que tú tienes en el Señor te hace decir, oye, no son mis fuerzas, no soy yo, no son mis cualidades, no son lo que yo he aprendido del mundo, sino lo que el Señor va a trabajar en mí, lo que me va a llevar a cumplir esa victoria, a cumplir ese proyecto, a cumplir esa misión que el Señor ha tenido guardada para ti, esa plenitud, ese plan de gozo, de paz que tiene el Señor para ti. A través de esa obediencia, a través de esa entrega, a través de esa convicción de lo que no se mira. Y como vemos en ese proceso, cuando ya Moisés está, ya tiene esas bases de saber quién es el Señor y tiene esa fe del Señor, como vemos aquí hay dos posiciones. Cuando el pueblo sale de Egipto, está en ese desierto, en ese, por así decirlo, en ese proceso de la tierra prometida, como vemos a un pueblo que tenía el entendimiento en manera de quién era el Señor, pero no tenía la fe para el Señor. Porque si vemos en los que han leído Éxodos, Levíticos, vemos como el pueblo realmente, Moisés le decía de que está el Señor, de que el Señor me habló, el Señor me dijo esto, o sea, tenía entendimiento de que había un Dios que les hablaba, pero no tenían la fe hacia con el Señor, porque vemos como Moisés, cuando subía al monte, a final de cuentas cuando regresó, pues ya están adorando a otro Dios. O sea, no tenían una fe cimentada realmente del Señor, y realmente Moisés sí tenía esa fe del Señor, pero realmente vemos un pueblo escaso de esa fe hacia con el Señor, y realmente en cualquier cosa que les pasaba, pues se caían o simplemente decían, ¿por qué salimos del pueblo de Egipto? Hubiera sido mejor que hubiera sido mejor quedarnos allá, haber salido aquí. Y vemos cómo realmente lo podemos traer a nuestra vida, de que no hay que ser como ese pueblo de Egipto, en el cual tener el entendimiento de ir a la iglesia, de venir aquí a Casa de Gloria, a recibir la palabra, pero realmente salimos de aquí y no tenemos esa fe realmente hacia con el Señor. Amén. Yo siento que eso que dice mi hermano es muy importante, porque realmente cuando uno se encuentra en la adversidad y se encuentra en el desierto, es la fe la que te hace avanzar, es el entendimiento lo que te hace avanzar, porque por ejemplo el pueblo de Egipto pues hizo caso omiso, endureció su corazón y decidió, como decía, me encantó el ejemplo que puso, el cómo puedes venir a la casa de Gloria y hacer pues como si nada, o sea, escuchar y te sale. Y cuando te viene el desierto, cuando te viene la prueba, esa herramienta que te dio el Señor, pues te entró y te salió. Entonces pues no vas a tener el entendimiento para poder ejercer esa fe y salir de esa adversidad, porque realmente son las cosas que te llevan a la victoria, que te llevan a la meta, al final de cuentas. Sí. Y algo que quiero contar. Por ejemplo, ayer yo y mi hermano estábamos hablando de varias cosas. Entonces salió eso del tema, pues, de que el Señor, cómo nos dio la clase y todo,
y cómo realmente el Señor realmente se mueve tan hermoso cuando realmente lo buscas y lo con fe realmente y con ese entendimiento de saber que existe un Dios. Realmente cuando te empieza a hablar es algo muy hermoso, de que realmente si quieren que conocer al Señor o sea, búsquenlo y realmente lo van a encontrar. Y pues hablando de la historia de que pues nos dio ayer y en la noche estuvimos hablando yo y mi hermano, y estamos hablando de eso, de la fe y el entendimiento de seguir al Señor, y hablamos de Josué, cómo Josué realmente tenía, pues voy ya pasando pues, la historia pues, del pueblo de Egipto, y ya pues ya entrando a la tierra prometida, pues ya luchando la tierra que ya se les había dado de que luchen. Cómo se movió Josué con esa gran fe, y vemos en una de las batallas cómo el pueblo de Israel estaba peleando y le dice: Sol, detente. Y el Señor nos hablaba de que realmente no estaba previsto que realmente sucediera eso, sino que por fe y tenía ese entendimiento y esa convicción que realmente el Señor le había dado esas herramientas para que el sol se detuviera. Y realmente todos podemos llegar a tener esa capacidad de tener ciertos dones y ciertas capacidades, igual que lo hizo Josué, pero simplemente hay que tener esa fe y esa convicción de conocer al Señor. Y Josué era una de esas personas que conocía y tenía esa fe del Señor. Y realmente es algo hermoso cuando nos ponemos a reflexionar, que realmente moverte en el Señor te abre un entendimiento muy diferente a lo que realmente hay en la tierra, pues. Sí. Porque, por ejemplo, no sé si está bien que voy a decir eso, bueno, es algo que está en Génesis, pero que, o sea, está escrito de que el ser humano está por sobre toda cosa en la tierra, de que tenemos la capacidad de autoridad, exactamente la palabra, autoridad, de decirle a las nubes que se detengan o que llueva, pues. O sea, es algo que el Señor nos puso en nosotros, pues. Pero es importante que esa fe crezca, pues, en la cual, pues, en algún punto, yo siento que en algún punto de mi vida vamos a ver eso, de que alguno del discipulado o alguno de ustedes, si se atreven a seguir al Señor y que esa fe crezca, tengo la convicción. Amén. José se me hace un caso muy que queda perfecto con la clase, porque cuando Josué llega al cargo, realmente Josué llega con un entendimiento, porque Josué había pasado el desierto junto con el pueblo de Israel. Entonces él había sido testigo de todas las maravillas y del poder que había ejercido el Señor sobre el pueblo de Israel. Entonces cuando recae el cargo sobre Josué, pues él entiende, o sea, el poderío y la grandeza que tiene el Señor. Entonces le da esa convicción y esa fe de que lo que me diga el Señor se lo va a cumplir, porque Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Si Él partió el mar a la mitad, si Él levantó columnas de fuego, si Él nos hizo llover pan, ¿qué no me va a decir a mí que no voy a poder conquistar todo lo que el Señor me dice? Y algo que tenemos que entender muy importante, que nosotros cuando el Señor recibimos una promesa por parte del Señor, todo conlleva un proceso, todo conlleva un camino, todo conlleva el atravesar un desierto para que tú seas moldeado y fortalecido, para que cuando llegues no la riegues a final de cuentas. Entonces tú, para que tú llegues a ese objetivo, tienes que fortalecerte en esas áreas que estamos comentando, en el entendimiento, en la entrega, en la obediencia, y todo eso te va a llevar, como estamos comentando, al crecimiento de una fe, al crecimiento de un entendimiento de lo espiritual, de lo que se mueve, de cómo el Señor tiene los planes, cómo el Señor actúa, cómo el Señor puede hablar, cómo el Señor me puede comunicar algo, cómo el Señor puede hacer algo que yo ni siquiera sabía que podía hacer, por estructuras, entre otras cosas. Son cosas que nosotros aprendemos en el camino de la entrega, en la entrega de la obediencia, en la entrega de los pies, en la entrega sobre todo del corazón. Bueno, yo hablando de que, ahorita lo que está hablando, mira, busquen Salmos 8:5. Salmos 8:5, ¿verdad? Sí. Encontramos. A ver, Jesús, léelo del 5 al 8. Del 5 al 8. Espérense. Tengan todo el cuento.
Nada más es otra versión. No vas a leer 8. tranquila. 5:8, ¿verdad? Pesada, ¿eh? Este Sí, es ¿no? 8:5 al 8. Ah, 8:5. Del 5 al 8. El Salmo 8 al que le gusta el pastor. Ah, Salmo 8. Salmo 8. ahí está. El 8. ¿Listo? Amén. Ok. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar y ya. Digo, y ya. O sea, el Señor nos hizo gobernar sobre toda cosa que está en la tierra. Pero también hay que tener esa fe en el Señor para poder llegar a tener esas capacidades que realmente el Señor nos puso, como lo de Gael, de que hay cosas espirituales tan grandes que uno no se puede imaginar. O sea, hasta el Señor nos ha dicho de que va a haber un momento donde va a haber cosas que van a pasar en la tierra, de que no es cosa que ni un ojo vio, Ni ni oído oyó. O sea, son cosas tan grandes que imagino, cosas que ni están en la Biblia, y vemos cosas grandísimas en la Biblia que realmente pasaron. Ya sea, por ejemplo, Josué, que le dijo al sol que se detuviera. Vemos a Jesús, que sanaba a personas que tenían discapacidades, ya sea de un brazo, y al final de cuentas les crecía ese brazo. O a gente que no podía caminar. O sea, realmente vemos cosas tan grandes en la Biblia. Y ahora me imagino que el Señor dice esa palabra de que va a haber cosas que ni un qué. Ni ojo no vio ni oído. Eso, o sea, cosas tan grandes que realmente no hay entendimiento real para comprenderlas. Pero todo conlleva un proceso, todo conlleva un desierto, todo conlleva un fortalecimiento en la fe, todo conlleva ciertos requisitos que el Señor nos pone, que el Señor te va a poner a final de cuentas, para que tú puedas lograr esa meta que el Señor te prometió. A mí me gusta mucho un versículo que es 2 Corintios 4:16, que habla sobre este desierto y cómo tienes que tener tú esa convicción y ese aferramiento a la fe y al entendimiento de quién es tu Dios. 2 Corintios 4:16. ¿Cómo se llama, verdad? Estás en las cartas de Pablo. Corintios, Crónicas, Cantares. 4:16. A ver, hermana Emily, esta está más fácil. Es el 4:16. Segunda de Corintios. Está en la parte de arriba. ¿Qué pasó? Emily le indicas a la hermana y ahorita ¿Ya están listos? 2 de Corintios. está de este lado arriba. Aquí está. ¿Sí lo encontraste? Sí, en el anterior está el numerito, el número grande. 13. Aquí está, mira. ¿Ya? ¿Me dicen un amén? Para Amén. 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 ¿Ya lo encontraron? Sí. Sí, ok. Entonces dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayemos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esto está muy precioso porque habla directamente sobre el aferramiento que tienes que tener la fe en el proceso. ¿Cómo es esa visión, esa forma de ver las cosas de lo que tú estás viendo en tu carne, que tú miras al espejo, que tú miras, como comentaba antes, los defectos que tiene uno, que dices, Señor, ¿cómo vas a cumplir eso? Mira cómo estoy, mira cómo pienso, mira cómo fallo.
cuando realmente es la fe y es la entrega y es la obediencia cuando lo que te va a hacer llegar a... No es tu fuerza. A mí me encantaba mucho porque cuando a mí me dio la palabra del Señor, al final me decía, no son tus fuerzas las que te van a llegar a la victoria. No es tu entendimiento, no es... O sea, no me refiero al entendimiento en lo carnal, en lo que me ha enseñado el mundo. No es lo que tú has desarrollado, sino lo que yo estoy desarrollando en ti, lo que yo estoy poniendo en ti, lo que yo estoy depositando en ti, que a mí me encantaba que el Señor en la administración me decía, se viene en tu vida una transformación sin igual, se viene en tu vida una transformación que tú ni siquiera te vas a reconocer. Y esas son las cosas que tú te tienes que aferrar y decir, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo que tú lo vas a lograr, yo te creo porque tú me has demostrado lo que eres, tú me has enseñado tu poder, y no puede haber duda en mi corazón. Y esas son las cosas que te hacen fortalecer tu carácter y fortalecer tu espíritu, y lo que el Señor y sobre todo lo que el Señor se goza cuando mira que su hijo le está haciendo caso, que su hijo tiene ese amor que es inconmovible, esa fe, y a pesar de la adversidad, pues Él confía en el Dios viviente. Algo que me decía el Señor cuando estaba escribiendo, cuando me daba la palabra, y es que sin la fe es imposible agradar al Señor, ya que es el motor principal para ese crecimiento con el Señor, ya que realmente sin esa fe es imposible seguir subiendo cada peldaño, cada escalón que el Señor quiere que sigamos progresando. Y es algo importante esa progresión, porque ese estancamiento, al final de cuentas, que hay un declive espiritual, que al final de cuentas nos lleva a algo negativo muy grande en nuestras vidas, ya que en ese declive espiritual le damos esa apertura al enemigo de que haga lo que quiera con nosotros. Y es importante ese incremento en la fe hacia con el Señor. Y ustedes preguntarán, ¿cómo puedo seguir incrementando esa fe con el Señor? Es algo en verdad tan sencillo, ya sea con cantos, con lo que nos dejó el Señor, pues con la Biblia, ya sea yendo a la iglesia los domingos, pero realmente hacerlo con amor y realmente hacerlo con esas ganas de querer conocerlo. Y como dicen, algo tan terrenal de que el que busca encuentra realmente, y es así. Si lo buscas al Señor, lo vas a encontrar, y te vas a sorprender con lo grande y tan poderoso que es nuestro Señor. Y te vas a dar cuenta de que conociendo al Señor, te vas a conocer a ti mismo, y vas a hacer una abundancia en tu alrededor, y realmente va a haber un crecimiento que la gente realmente no te va a conocer como esa persona que eras antes, sino con ese entendimiento de que realmente has cambiado como persona. Amén. A mí me da mucho gozo porque el día de ayer estuvimos platicando mucho en el grupo de discipulado, y dentro de esas pláticas se mencionaba el tema de cómo nosotros a veces no nos damos cuenta realmente del cambio que muchas veces ya estamos viviendo en la actualidad. A veces estaba dando testimonio a la pastora y el pastor Mauro de cómo viendo un año atrás y en la actualidad realmente el cambio y el crecimiento en la forma de ver las cosas, y uno en el proceso pues pensando de que realmente no está avanzando, pues realmente no hay falla con el Señor. Tú cuando le entregas y eres obediente y le entregas tus pies, el cambio, aunque tú a veces no lo mires porque lo vives día a día, entonces es como cuando alguien enflaca y no se da cuenta y le dice a alguien de que estás flaco, que pues a uno ni cuenta, ¿sabes? Como porque te miras todos los días. Entonces es una reflexión que a mí me llena de gozo, porque realmente está el testimonio real. Y yo también, me pongo a mí como testimonio. Yo hace un año miraba las cosas. Gracias, perdón. Hace un año yo miraba las cosas de una forma muy diferente de lo como las miro ahorita. El Señor, la neta, se ha encargado de transformar mi mentalidad, y quizás no lo he escuchado hasta ahorita audiblemente, quizás no he tenido visiones súper espectaculares, pero la información que me ha hecho llegar y la palabra que me ha hecho llegar a través de los pastores, a través de la iglesia, a través de los servicios, ha hecho un cambio de que yo me miro un año y digo, a la bestia, Señor, todo lo que has hecho en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente, pues es algo impresionante. Sí, que realmente te sorprendes cómo el Señor te ha cambiado. Si volteas hace un año, pues no eres el mismo hombre. Realmente, yo no soy el mismo hombre que hace un año. Realmente el Señor me ha moldeado de una forma que nunca pensé que ser este hombre, el cual estoy dando una clase en frente de jóvenes, que si le preguntan a mi joven de hace un año, pues realmente
nunca pensaría que realmente estuviera en esa posición. Yo me veía hace un año trabajando, tal vez pues haciendo cosas del mundo. De fin de cuentas el Señor te sorprende cuando lo buscas y lo encuentras, te hace un cambio espectacular en tu vida. Y yo siento que el Señor todavía no ha terminado la obra en mí. Realmente es un proceso en el cual es de día a día de seguir creyendo en el Señor, como dice, la certeza de lo que no se ve, seguir creyendo en esas promesas y saber que el Señor en cada uno de ustedes también tiene eso de que entregando tu vida al Señor y realmente buscando al Señor va a haber ese cambio en tu corazón y en tu vida. Como decía antes, de que las personas que están a tu alrededor van a decir, no es el mismo joven que era antes. Amén. Algo que yo me gustaba es que cuando tú realmente de corazón le entregas tu vida al Señor y le dices, Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida, y el Señor escucha esas palabras que tú has dicho y te empieza a mostrar todos los planes que te da para ti y tú los escuchas de verdad, es algo increíble. Y dices, Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no fortalecerme en ti? ¿Cómo no buscarte? ¿Cómo no llenarme de ese gozo? Porque realmente el Señor mira la necesidad que hay en tu corazón. El Señor mira realmente lo que hay en el fondo del corazón y realmente lo sincero que eres contigo mismo. Porque al Señor no lo puedes engañar. Al Señor no puedes decirle de que, ay Señor, te amo mucho, cuando realmente tus acciones no lo demuestran. Al Señor. Por eso muchas veces las personas se frustran o dicen, no, que el Señor a mí no me quiere, no, que el Señor pues a mi primo o a mi amigo pues mira todo el crecimiento, toda la palabra que me dio y a mí no. Quizás porque realmente en tu corazón no hay una sinceridad y no hay una entrega realmente al Señor. Y eso es lo que realmente uno se tiene que hacer, una introspección y decir, Señor, ¿realmente en dónde está mi corazón? ¿Realmente te quiero seguir? ¿Realmente son tus planes los que me llenan de gozo o es realmente los placeres del mundo? Es algo que ya es de cada uno, pero realmente yo les incito y les motivo a que tomen la decisión, de entregar los pies, de entregar el corazón y entregar tu mente, porque con el Señor es Dios, no hay falla. De eso surge el entendimiento, de eso surge la fe, de que tú entiendes de que el Señor es tu Padre. Es lo que hablábamos en la clase pasada, el Señor es tu Padre, es tu pastor, es tu amigo, es tu consejero, estás tu psicólogo de repente. Y ahí es cuando te das cuenta de que tomaste la decisión correcta. Ahí es cuando tienes la certeza de que vas por el camino correcto. Porque realmente hay una sanidad en tu corazón, hay una sanidad en tu mente que te hace ver las cosas de otra forma. Y algo que pasa muy frecuentemente pues, en el ser humano es que el Señor te dice, entrégame todo. Y nosotros nos quedamos como, Señor, ¿cómo te puedo entregar todo? O sea, no sé, me da miedo desprenderme de esto, de lo otro. Que realmente es complicado, hasta uno todavía falla con esas cosas de entregar esto, entregar lo otro. Pero cuando empiezas a entregar cada cosita y vas viendo cómo el Señor está con esa cosita o con lo otro y cómo esa cosita lo hace tan grande, y al fin de cuentas te sorprende con cada cosa que uno no entiende cómo existe ese Dios que realmente busca el bien para nosotros. Y hay que verlo como eso. El Señor no busca mal para cada uno de nosotros, sino busca que termine ese proceso como muchas veces de una forma correcta, de una forma bien, y no busca ese mal hacia nosotros, sino que busquemos realmente de corazón, como dice mi hermano, al Señor, y te va a sorprender grandemente. No verlo como un Dios que nos va a destruir o que busca el mal para cada uno de nosotros, sino es un Dios amoroso que si lo buscas y lo vas a encontrar con ese entendimiento de saber que es ese Dios que vemos en las Escrituras, como cuando Jesús vino, no vino a buscar destrucción, a criticar a cada persona que buscaba el mundo, sino vino a direccionar a esas personas hacia el Señor, de que está ese Señor que te sana, que sana tus heridas, tu corazón, y te sorprende grandemente realmente. Sí, amén. Una muestra muy evidente de las personas de que dicen seguir al Señor, realmente su corazón está en otro lado. Se ve explicado muy bien en el Evangelio de Jesús de cómo
tenía tanto conflicto con los fariseos porque decían seguir a Dios, pero realmente solo seguían las palabras de otros hombres y seguían realmente, no buscaban al Señor de corazón, buscaban simplemente una doctrina, buscaban una validación, buscaban un poder. Y es cuando el Señor viene a decirles, oye, están equivocados, nomás le ponen carga al pueblo, o sea, ustedes no siguen la voluntad del Señor. Si realmente lo buscaban, no estarían como estuvieran. Entonces, son cosas muy impactantes y cuando le dices, ay Señor, a la bestia, pero son cosas que también nos hacen reflexionar y nos hacen tomar decisiones y crecer sobre todo. ¿Hasta ahorita no hay ninguna pregunta? No, pero puedo hacer un comentario, si quieren. En línea, ¿no? No, tampoco. En línea nomás dijeron, déjate lo leo, espérame. Dijeron, es real, es Señor, he aquí confirmación. Y ya fue todo. Amén. Ver. Tampoco es como que ocupen mucho. Dice la Biblia que con una fe del tamaño de un granito de mostaza es lo que necesitarían. El Señor, esa fe, ese granito de mostaza empieza a crecer y esa fe vuelve a hacerse más grande hasta llegar al punto de llegar a la fe que el Señor quiere que tengas en tu vida. Pero tienes que dejar que el Señor lo haga, tienes que dejar que el Señor trabaje en ti. Sé que a lo mejor por ser jóvenes dices, no, qué miedo, ¿por qué? Me voy a esperar a ser más grande, pero ¿para qué te esperas? ¿De qué te sirve esperar? Te pierdes de las maravillas que tienes, porque el Señor trae cosas grandes para los jóvenes que van a impactar la vida de muchos. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué tienes miedo? El miedo no te va a llevar ni aquí a ningún lado. El miedo no te va a sacar de tu casa. Yo sé que muchas veces es algo que dices, Señor, pero ¿cómo yo voy a representar lo que tú tienes? Eso me da tanto temor de representar lo que tú quieres para darlo. Pero el Señor sí te ha visto a ti y te escogió a ti. Quiere decir que tú puedes y tienes esa capacidad. Solo ocupas esa fe del tamaño de una mostaza. Creo que, no sé si conocen la semillita. La canto también. La semillita es tan pequeñita que te sorprende, que el Señor solo te pide que tengas fe del tamaño de una mostaza. Imagínate, o sea, casi no te pide nada, o sea, dalo porque tiene más recompensa. Amén. El seguir al Señor tiene una recompensa como no tienes idea. Tiene mucho más beneficios a tu vida que de lugar de estar en el mundo. El mundo solo trae sufrimiento, él solo trae caos a tu vida, solo trae batallas que ni siquiera tendrías que pasar. Pero cuando empiezas a creer en el Señor trae una alegría y un gozo a tu vida que no puedes entender. Y todo tu entorno empieza a cambiar realmente, todo empieza a ser de una manera diferente. Pero cuando realmente decides entregar las cosas de manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? A lo que me refiero con esto es de que no la estés jugando. Él lo decía Gael ahorita hace rato en mis palabras. ¿Por qué estar fingiendo? No finjas y no quieras hacer las cosas fingiendo. Haz las cosas de manera genuina. Haz el cambio genuino. Aquí alguien comentó en línea, dice, qué chido, yo opino que deberían de poner el teléfono más atrás para verlos a todos. Tienes para banearlo. A mí se me hace muy hermosa esa analogía y esa palabra que da el Señor del granito de mostaza, porque realmente es la semillita que te hace tener fruto, porque realmente esa fe es la que te llega a empezar a dar los primeros pasos. Y es esa fe que el Señor empieza a moldear. Y como decía Eileen, o sea, quizás tú te miras en el momento y dices, no, pues no manches. Pero pues realmente el Señor tiene ese plan trazado, ese trayecto en el que Él se va a encargar de que tú seas esa persona capaz que Él dice que vas a ser. Porque esa semillita pues te va a dar esos primeros pasos de empezar a leer la Biblia, empezar a conocer más al Señor, ir a la iglesia, poner atención a las prédicas, que te animes a ir al altar, que el pastor ore por ti, te dé una administración y te dé una palabra. Y son cosas que te empiezan a desarrollar y empiezan a fortalecer ese entendimiento, y por ende ese entendimiento te lleva a crecer una fe porque entiendes quién es el que te respalda, entiendes quién es el que tiene los planes, entiendes quién es el que te habla, quién es el que te guía, quién es el que tiene los planes de paz y para bien para tu vida. Amén. Pero como antes decía, todo eso lleva un proceso, y ese proceso pues conlleva el fortalecimiento de una obediencia y de una fe. Yo tengo algo que agregar con lo que dijo Eileen, está en el versículo de Marcos. Perdón. ¿Se cayó? Ups. Está
el versículo de Marcos 11, 23, y dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suya. ¿Marcos qué? Marcos 11, 23, 24. San Marcos, ¿no? Dice, me tiraste, dice. Perdón. Es que aquí también comentó que se le hizo muy padre que habíamos leído su comentario, que se sintió parte del grupo. Pero ¿cómo se llama? Porque no creo que se llame The Walker. Dice que lo tiré. Ahorita yo leí la versión NTV en el versículo de Marcos 11, 23, 24. Amén. ¿De San Marcos, no? ¿De San Marcos o Marcos, no? Pues Marcos. Sí, es que en diferentes Biblias aparece como San Marcos o Marcos. Ajá. Discusión terminada. Ya lo encontré. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente al tema, que quiera expresarse de algo que el Señor haya movido en ustedes en base en la fe, un testimonio? Yo también. Ando bien comentera. Hace aproximadamente como 1 año y medio, yo y mi esposo recibimos una palabra que era para pues nuestro futuro y nuestra familia. Y en base de eso fue principalmente porque pues nosotros estábamos en búsqueda de un bebé y en su momento pues no era el momento que Dios quería que pasara. Entonces Él me dijo que Él iba a poner un balance perfecto en mi vida. Entonces yo me agarré de esa fe, de esa palabra, y pues a día de hoy ya, gracias a Dios que estoy embarazada. y luego otra cosa también que me encantó del Señor es lo amoroso que ha sido, porque en un momento de mi vida hace aproximadamente 2 años, pues mi papá se fue, ¿no? Se perdió la vida, pero ganó el cielo. El Señor me dijo que Él iba a hacer para mí lo que yo quisiera que Él fuera, y pues yo quise que fuera mi papá, y así me ha tratado como una hija, y es vivo. Y es algo hermoso como el Señor se mueve en cada, por ejemplo, en ella se movió como un Dios, un Padre, con ese amor. En cada uno de nosotros, conforme lo queremos buscar, así lo vamos a encontrar. Amén. Ya sea si necesitamos a un amigo que nos dé un consejo, a ese padre que nos dé un consejo, ese amigo que en medio de nuestra tristeza nos dé ese abrazo. Realmente el Señor se mueve de diferentes formas en nuestras vidas, que buscándolo y buscando la forma que queremos lo vamos a encontrar realmente. Amén. Y ahí vemos cómo nuestra hermana Evelyn primeramente tomó el paso de abrir el corazón, decir: Señor, yo quiero que seas mi Padre, yo quiero que seas lo que mi corazón necesita. Y en base a eso el Señor le da esa respuesta y le da ese entendimiento a Evelyn de quién es el Señor, o sea, de qué parte va a llevar en su vida. Entonces ese entendimiento la lleva a tener una obediencia, porque ella sabe quién es su Padre, quién es la que la respalda a final de cuentas. Y a final de cuentas yo siento que es lo que todos tenemos que hacer, y los incito como conclusión, primeramente los incito a tomar la decisión, porque es el primer paso de que estoy acá o estoy acá. Sí, amén. Y ya una vez que tú tomas la decisión y entregas tu corazón, el siguiente paso es la obediencia. Amén. La obediencia de, que estoy determinado a seguir el camino que el Señor me da, entonces voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a orar todas las noches, voy a empezar a ir a los discipulados. Los discipulados, se va a venir una época en agosto donde se va a ver nuevamente un discipulado, donde se van a dar clases que les van a dar unas herramientas increíbles para que ustedes crezcan espiritualmente. Así que los incito a que si ya tomaron esa decisión, que las tomen para que se fortalezcan. Y en base a esa obediencia, como estaba comentando, les va a dar esas herramientas para que tú luches contra el desierto que tú vas a estar, para que tú tengas el entendimiento y esa sensibilidad espiritual, para que tú tengas esa comunión y esa cercanía más al Señor, y tú crezcas en tu relación y en el entendimiento de quién es tu Dios. Al final de cuentas, para que en el desierto tú lo puedas cruzar en victoria, que tú lo puedas cruzar en una adversidad con gozo,
una adversidad que tú dices, esta adversidad me va a hacer crecer y me va a hacer llegar a esa promesa, a esa recompensa que el Señor tanto me ha dicho. Amén. Y para finalizar, quiero que todos leamos todo el capítulo de Hebreos 11, porque... Llegan 50 planillas de... Ah, es que lo está diciendo el ¿Cuál sería? Hebreos 11. Hebreos 11. Hermana, si sabe encontrarlo, quiere que le ayude. A ver, mándeme mi Biblia. Ándele, gracias. Yo lo ando buscando. Hebreos 11, todo. Hebreos. Ya la dice, pero está bien puto. Está muy hermoso, ¿eh? Realmente sí está muy largo, pero está muy bonito. Hebreos 11. Sí. Ahí donde está azulito, hermana, desde ahí hasta que se acabe. Yo también no lo encuentro. Niño. Está después de... Perdóname. Está después de Filimón. Después de leerlo vamos a hacer Filemón. preguntas y el que no entendió, va a haber consecuencias muy graves. Santo. Santo Dios. Así que tienen que estar, diga, con el oído, así, diga. Tito, Filemón, Hebreos. Amén. Aquí vamos a saber quién pone 11. atención y quién no pone atención. Hebreos 11. Indiquen con un amén. Amén. Vamos a leer todo el 11. ¿Ready? Todo el Están 11. preguntando No que si puede. es una célula o un Ya, estudio de jóvenes. Son clases que el Señor nos da, lo puedes ver como una especie de discipulado, donde Ajá. el Señor nos da herramientas. Para que lo entienda más rápido, sí sería como una célula. Es como una reunión de jóvenes. Las células usualmente así les llaman en otros lugares. Sí, vendría siendo algo similar a una célula. Y es en inglés. Entonces, todos estamos. Amén. Ready. Este capítulo tiene como nombre la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo habría prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, porque anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Amén. Qué capítulo tan hermoso. Y para que no se asusten, está muy fuerte la palabra, pero el Señor nos dijo que no vamos a pasar cosas tan feas. No se me asusten, no se me asusten. No nos van a perseguir, no nos van a... Pediría. ¿Quién soy? Pero ahí está básicamente el testimonio de lo que la fe puede lograr. Y esa fe obviamente conllevaba un entendimiento de quién es tu Señor. Y la obediencia que los llevó a tener ese crecimiento espiritual que todos decimos a la bestia. ¡Qué machine! Amén. ¡Qué machine! Y aún teniendo sentimiento y esa fe, tuvieron procesos en los cuales ese entendimiento y esa fe los ayudó a salir de esos procesos, a seguir avanzando y seguir en ese final que el Señor quería para ellos. Así que, oración. De esta manera, pues ya, si no hay dudas, si no hay testimonios, A nuestro nuevo amigo que está en línea, que si tiene alguna pregunta. O si no, ahí sacó la pregunta de Gracias. Santo. ¿Alguna pregunta? A ver, Walker. ¿Alguna duda sobre la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la La fe? certeza. ¿Qué es esto? ¿A mí preguntan? A tener creencia en algo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción Convicción de lo que no se ve. de lo que no Tú, Sharon, apréndaselo. Está bien fácil. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, Dice aquí, yo digo que el capítulo 25 es un punto muy importante también. Perdón, versículo 25. ¿De Hebreos? ¿De Hebreos 11? ¿De Hebreos también? Versículo 25. A ver, Hebreos. ¿O de qué libro hablas? Dice que sí, que de Hebreos. Pero versículo 25 de qué capítulo, ¿no? Sí, está hablando de Moisés. Deberían de los 25. Prefiero hacer. Ah, caray. ¿No hay Hebreos 25? No, 11:25. versículo. 11:25. Ya me acordé. Hermano. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ajá, está hablando de ¿De la decisión? La decisión de Moisés. También creo que una historia muy impactante que uno puede tomar como con la fe es la de Job. Ah, sí. Porque fue probado muy duramente y aún así no soltó su fe en Dios. Hasta con su esposa se puso en Sí. contra de él, diciéndole Quería que blasfemara. Maldice a tu Dios y muérete. Y su propia esposa. Y aún así Job
Y las recompensas ahí están escritas para Amén. que tenga curiosidad. El que quiera Amén. hacer una tarea. Leer la Biblia. De leer la historia de Job. La otra vez Y le la siguiente dejaron de semana, Ruth, ¿no? La siguiente semana vamos a preguntar sobre Job. Así Sí, que- Ruth también tiene una historia muy bonita. También está la de Pedro cuando estaba en la barca y salió y le dice el Señor de que se iba hundiendo y el Señor lo levanta y luego le dice hombre de poca poca fe. fe. Porque mudaste. Sí, está muy bonito eso también. Se me Es hace muy que bonito. hay muchos también, Daniel, en la fosa de los leones. Amén. Tuvo mucha fe. Y eso, lo que hablaba sobre Pedro, se me hace muy bonito porque refleja mucho también cuando nosotros estamos en el proceso de repente nos hundimos. Y es por causa de ese deterioro muchas veces de la fe, de que nosotros por ciertas circunstancias empezamos a dejar un poco de lado nuestra convivencia con el Señor y empieza a decaer nuestra fe. O empezamos a hacer ideas que no son y empezamos a dar ideas del enemigo que no van. Aquí pusieron un... Ay, perdón. Y entonces... Se le fue. Entonces es una analogía muy bonita porque realmente es la fe la que te va a hacer que camines sobre el agua, que te va a hacer traspasar ese proceso que como Pedro cuando caminó dijo, ¿cómo voy a caminar sobre el agua? Y la fe ahí hizo efecto. Y eso es una analogía que realmente lo podemos ver en nuestra vida. De que al principio, cuando conocemos al Señor, la especial a mí, cuando conocí al Señor, la fe, o sea, con las grandes cosas que, bueno, la mayoría que saben, que me conoce y que le he contado, al principio, cuando realmente empecé a conocer al Señor, que fue al principio del año pasado, yo empecé a ver visiones, varias visiones, por contarles una, pues, una vez vi, yo estaba acostado y empecé a hacer como cantos al Señor. Y de repente empecé a ver una visión en la cual estaba un ser elevado, dorado, totalmente dorado. Y de ese ser salía luces doradas que iban a diferentes partes del mundo, así, por todo el cuerpo. Y decía, o sea, qué cosas tan hermosas experimentar ese tipo de cosas, que tu fe, o sea, es total. Y como vemos como esos primeros pasos de Pedro, que al principio fueron firmes en el agua, de que no decayó, pero llegan momentos donde está la prueba de probar tu fe, donde terminas cayendo, pero adivinen quién está ahí, está el Señor extendiendo tu mano, donde quiere que la agarres para salir, que salga de ese proceso y seguir caminando. Y así es nuestra vida realmente, de que la fe está ahí. Y realmente el Señor está ahí para nosotros, para que cuando esa fe decayera, como sea, está el Señor ahí para sostenernos y seguir caminando en esa fe. Amén. Pero para eso tenemos que hacer entrega. Tenemos que hacer entrega en nuestros brazos para que el Señor nos sostenga. ¿Cómo entregamos nuestros brazos? Entregándole lo que nos aflige, entregándole más tiempo, fortaleciendo la relación con el Señor. Sí, y realmente, o sea, podemos dar muchos ejemplos de muchos personajes bíblicos que cada personaje pasó por algo de una prueba de fe. Y es algo que el Señor hace en nuestras vidas, de probar nuestra fe, de saber si le creemos al Señor. Pues, al final de cuentas son cosas que el Señor pone para nuestro desarrollo y nuestro Para que crecimiento. Amén. Tiene una preguntita ahí. Dice, ¿cómo se mantiene la fe firme sin fluctuar? La fe firme, pues es una respuesta un tanto sencilla, básicamente entregándole el tiempo necesario al Señor. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, pues fortalecerte en la comunión con el Señor, o sea, seguir congregándote, seguir leyendo la palabra y yendo más allá en oración, tratando de fortalecer tu espíritu. Y un ejemplo que nos daba el Señor mucho para mantener esa fe es entender que el Señor también se manifiesta en las pequeñas cosas. El Señor nos daba en un discipulado, una clase donde nos explicaba cómo el mantener esa fe se puede ejercer a través de cuando tú sales de tu casa. El Señor, ¿qué me quiere hablar? Porque el Señor está en todos lados. El Señor está hasta las cosas más mínimas, hasta las cosas que nosotros pensamos que son coincidencias. Si estamos desapercibidos, pues la vemos como coincidencias, pero realmente esa es la mano del Señor. Entonces, a la respuesta, pues básicamente fortaleciendo y manteniendo tu relación con el Señor, y pues teniendo entendimiento de que el Señor está en todos lados y lo puedes ver en todos lados.
Amén. buscándonos, Señor. ¿Alguna pregunta, niñas? Muy calladitas, no muy quietecitas, diría mi A ver, bebé. si hicieron tu pregunta. A mí, ¿qué Solo dice gracias, pero no sé cómo se llama, o sea, Gracias al Dice Señor. que oremos por Venezuela aquí. Ok. ahora por Venezuela. Oh, es que ha habido mucho temblor. Ujú, mucho Ah, terremoto. Sí, estuvo muy fuerte. Sí, estuvo Muy muy fuerte. No sé, fue en Venezuela. Bueno, Hay en Venezuela, Chile, hay en varias partes que hubo. Sí, yo también miré Al mismo tiempo. noticias. Estaba algo Punto muy fue fuerte. Está muy en Venezuela fuerte. y en una Florida. ¿Qué? Que pongan su ¿Cuándo fue en Venezuela? punto fue. Amén. Buenas Nuestros hermanos noches, que se venezolanos, todas nuestras Buenas noches, ¿qué bendiciones. se encuentran haciendo? Buenas noches. Que sí que nos Buenas encontramos noches. haciendo eso. Aquí nomás, sí, no. Vamos a hablar aquí hablando sobre el Señor. Vamos a ver. Algo bien, algo bien. Entonces vamos a orar para cerrar. ¿Nos quieres ayudar para cerrar la clase? Sí. Dale, Gracias, Señor, por lo que hoy nos enseñaste, Padre, a través del joven Israel, Señor. Esa enseñanza tan hermosa, Señor, la que tú nos das siempre, Padre, para estos jóvenes. Gracias, Señor, por los jóvenes que vinieron, Señor, y los que no pudieron venir, Padre, por los jóvenes que están en línea también, Señor. Bendícelos, Señor, y que ellos capten esta palabra, Padre, Cada uno de los jóvenes que pudieron asistir y por los que no también, Señor, en la vida de cada joven, Padre, creciendo junto con que ellos esta y que palabra ellos se tengan llene esa de nuestro agrado hacia corazón, ti, Padre, que en tu penetre nombre, en nuestro Señor. corazón. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pues estamos despedidos. Alguien que quiera irse o retirarse, La hermana ya está libre de hacer. Es que se ponen nombres bien extravagantes. Ya no hay aperitivo, ya nos podemos ir. Que Dios te bendiga, nos vamos a desconectar y eres bienvenido. Que Dios te bendiga. El siguiente jueves a las 7:30. la página. Hora Pacífico. Sí. Suscríbete. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, puedes mandar mensaje aquí a este perfil. Ahí está también en Facebook. Y también Instagram. puede agregar Instagram también y ahí puede comunicarse con ellos. También cualquier duda Amén. lo podemos contestar al inicio de la siguiente clase, pero simplemente si la dejan por los mensajes. Amén. Ya la tengamos. Que Dios les bendiga.